Antes de empezar, presentarme, aunque Jorge ya habló un poquito de todo el mundo que curra en Karumi. Mi nombre es Pedro Gómez y empecé a trabajar en cosas relacionadas con mobile hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Empecé en una pequeña empresa en Murcia, en Droiders, haciendo proyectos de realidad aumentada multiplataforma en Unity con C#, y luego me pasé a Android por un proyecto que surgió en la empresa. Poco después me fui a trabajar a Twenty también para hacer cositas con Android. Entré en el equipo todo el tema del chat, y después de unos 2 años y pico trabajando en el chat de Twenty decidí emigrar a otras tierras, y esas nuevas tierras pues son Karumi. Aunque Jorge ya ha presentado Karumi, os lo recuerdo por si alguien no lo sabe. Karumi es un estudio de desarrollo de software intencionadamente pequeño, muy enfocado en la calidad, en la honestidad a la hora de tratar con los clientes, en las buenas prácticas y sobre todo, últimamente, en compartir con la comunidad. Y el hecho de que queramos compartir con la comunidad no es algo que decimos, sino algo que hacemos, y se puede demostrar en todo este tipo de eventos en los que participamos. Hoy hay 2 personas de Karumi trabajando aquí como speakers. Luego está David, no sé dónde está David, que este fin de semana está como asociado de Karumi, y David, que es fundador, que nos está echando hoy un apoyo aquí bestial. Además de la gente que hoy está aquí, hay una serie de personas que trabajan en Karumi que son los que formamos el equipo de ingeniería. Cuando os decía que somos intencionalmente pequeños, somos pequeños hasta el punto de que los puedo contar con los dedos de mi mano. Somos 5 en el equipo de ingeniería y estos son mis compañeros. El señor pixelado es Sergio Gutiérrez, que trabaja como Senior Mobile Engineer. Es de los pocos ingenieros que yo conozco que literalmente dan miedo de lo inteligentes que son. Alberto Grajera, también conocido en la oficina como The Flash, es nuestro CTO, nuestro director técnico. Jorge Barroso, actualmente, si no me equivoco, el único Google Developer Expert trabajando en una empresa española, cosa que es bastante destacable. Y David Mendolia, Senior Full Stack Engineer, el señor que de todo sabe, también conocido en la oficina. Y este es el equipo de Karumi. Y aunque yo estoy aquí hoy en el escenario para hablar con vosotros, para mantener una conversación con vosotros, quiero que tengáis muy en cuenta de que lo que vamos a hablar hoy es algo que viene del conocimiento adquirido durante mi experiencia como ingeniero, tanto el tiempo que estuve trabajando en Droiders, como en Twenty, como ahora en Karumi. Y hoy vamos a hablar de testing, ¿vale? Y normalmente cuando se habla de testing se habla de problemas. ¿Qué es lo que pasa en la vida de un ingeniero del software cuando empezáis a escribir test? De aquí, ¿cuántos de vosotros trabajáis profesionalmente como ingenieros? ¿Podéis levantar la mano? Vale, el 99%, si no el 100%. De vosotros, ¿cuántos de vosotros escribís test todos los días? Estamos hablando en torno a un 20%, siendo optimistas de la sala, escribe test todos los días como parte de su trabajo. Ese 20% de la sala, seguramente si lleva bastante tiempo escribiendo test, se va a sentir muy identificado con algunas de las cosas que vamos a hablar ahora. Pero los que no habéis escrito todavía test, o los que no os encontráis en esa fase profesional en la cual empezáis a trabajar con la ingeniería del software desde el punto de vista del testing, que es algo completamente diferente y algo por lo que hay que pasar, creo que puedo ayudaros en el sentido de que puedo daros como una serie de vista al futuro de cosas que os pueden pasar o puntos de vuestra vida que vais a tener si os dedicáis a esta rama de la ingeniería del software en concreto. Y el problema es que estas cosas que vamos a ver son problemas. Cuando un ingeniero decide empezar a escribir test, uno de los problemas que se encuentra es el siguiente, ¿vale? Es que no tengo ni idea de qué es lo que quiero probar ni cómo quiero probarlo. Estoy desarrollando una aplicación y lo único que hago es añadir código, escribo código a veces de forma más o menos optimista, lo pongo en una clase, lo pongo en otra, pero cuando estamos hablando de testing no tengo ni idea de qué es lo que probar. Como ingeniero, ¿qué es lo que tengo que probar dentro de una aplicación? Al principio no está nada claro y es muy normal, ¿vale? El segundo problema que os vais a encontrar, o que normalmente alguien se encuentra, es cuando más o menos despeja las dudas de qué es lo que quiere probar, es ¿qué pasa si mi código no está testable? ¿Qué pasa si mi código no está preparado para escribir pruebas automáticas encima de él? Y es un problema bastante gordo que no tiene una fácil solución. Y la última para mí es la más complicada de todas. La última normalmente te la encuentras. Este problema que está aquí enunciado básicamente viene a decir que no solo porque nuestros tests estén pasando, eso quiere decir que nuestro software funcione. El ver una barra
verde por completo o una salida en línea de comando en el que indique todos tus tests se han ejecutado y han pasado correctamente, eso no quiere decir que nuestro software funcione como debe, por lo menos. Y es el tercero de los problemas que os vais a encontrar. Además, lo vais a encontrar normalmente cuando ya llevéis cierto tiempo trabajando y escribiendo tests. No es algo que te vayas a encontrar al principio, porque escriben muy poquitos tests y son tests muy pequeñitos que normalmente los tienen muy controlados. ¿Alguien tiene una conclusión o alguien ve como alguna conclusión así muy a bote pronto? Para mí es como muy obvio, ¿no? Hay un smell. Cuando tenemos problemas en la ingeniería del software de este estilo, cuando no sabemos qué está pasando o cuando debería estar ocurriendo algo que no está ocurriendo, es como fuego al final de una montaña, ¿no? Es un smell que nos está diciendo que hay algo que no estamos haciendo bien. Y básicamente es que si no podemos confiar en las pruebas automáticas que escribimos, en los tests que escribimos, estamos haciendo algo completamente mal. O sea, los tests están diseñados en el 90% de los casos de los tipos de test o de cuándo escribamos los tests o cómo escribamos los tests. La mayoría de los tests y todos los tests que vamos a ver hoy tienen que ser deterministas. Tienen que ser deterministas y eso quiere decir que siempre se tienen que comportar de la misma forma y siempre que se ejecuten nos tienen que dar resultados que sean positivos o negativos en función de si el software está funcionando o no. Pero en este caso, el último de los problemas era un falso positivo. En este caso, cuando decíamos, no solo porque mi suite de test esté pasando, eso quiere decir que mi software funcione. Eso es un falso positivo y es uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar. Porque básicamente vamos a desplegar código en producción que no funciona, aunque creemos que sí, y no somos conscientes de que no funciona hasta que metemos de por medio otro tipo de herramientas como herramientas de monitorización o herramientas de tracking de crashes, cosas así. Pero bueno, hoy, además de a la gente que no escribe test a menudo darle como un qué es lo que os vais a encontrar cuando entréis aquí y a la gente que ya escribe test recordad qué es lo que pasaba antes, vamos a intentar encontrar una solución, ¿vale? La solución a estos problemas no es sencilla. Es un camino largo, es un camino que puede ser complejo, que lleva muchísimo tiempo, que normalmente se hace mucho más asequible cuando vas de la mano de alguien que ya se ha peleado con esto, con alguien que habitualmente escribe test en su día a día, pero es algo que también se puede hacer como un equipo pequeño o como un solo ingeniero. El único problema es que os va a llevar más tiempo. La solución ahora mismo la podríamos dividir a día de hoy en dos partes principales. La primera es escribir código testable y la segunda es lo que vamos a definir como una pipeline de desarrollo de test. Vamos a hablar de la primera, ¿vale? Cuando hablamos de código testable, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es lo que necesito para que mi código sea testable? ¿Qué es lo que define que mi código sea testable? Normalmente, cuando hablamos de código testable, estamos asociando a pruebas que son pruebas automáticas muy cercanas al código, pruebas que normalmente suelen ser de caja blanca o al menos no tan de caja negra como nos gustaría. Y el problema que nos encontramos es que no somos capaces de escribir una prueba que teste parte de la aplicación porque no somos capaces de cortar el flujo de ejecución de un test. Imaginaros que tengo una clase A que dentro utiliza una clase B y hace un new de esa clase y esa clase B por debajo hace un new de esa otra y esa por debajo hace un new. Estamos encadenando un árbol de dependencias, imaginaros 6 clases. Si no soy capaz de detectar el flujo de ejecución, de cortar el flujo de ejecución en un test, cuando estoy invocando al método foo de la clase A, que invoca al método foo de la clase B, así hasta la clase C, me puedo encontrar con una serie de problemas. En un ejemplo tan típico como una clase que llama a otra, no va a pasar nada, pero imaginaros, por ejemplo, que parte de vuestro código está utilizando la interfaz de JNI para ejecutar código máquina sobre el dispositivo. Cuando queréis escribir un test unitario y de repente el flujo de ejecución de la máquina virtual de Java intenta ejecutar código nativo, básicamente lo que va a hacer es explotar. Porque la máquina virtual de Java que está corriendo dentro de vuestro portátil y no el dispositivo, acceso al hardware del dispositivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos para escribir código testable? Pues necesitamos, como mínimo, una serie de nociones de qué es lo que quiero testar y cómo quiero testarlo, una serie de elementos que son clave, pero al final todos nos van a llevar a lo mismo. Necesitamos una buena arquitectura, independientemente de cuál sea. Se dan muchas charlas de arquitectura, nosotros hablamos mucho de ello e incluso nosotros vendemos mucho una que a nosotros nos gusta especialmente,
que es lo que nosotros llamamos Clean Architecture o una modificación encima de Clean Architecture a lo Karumi Style, ¿no? Pero lo importante no es la arquitectura que decidamos utilizar. Lo importante para mí es que, sea cual sea la arquitectura o sea cual sea el diseño que decidamos utilizar, esta oculta detalles. ¿Por qué es importante ocultar detalles de implementación? Porque ese proceso por el cual nosotros decimos este segmento de código que está muy acoplado a esta librería que ejecuta código en C, que no lo puedo ejecutar dentro de un test unitario, lo voy a esconder en este segmento de código dentro de esta clase y voy a ser capaz de utilizar mecanismos del lenguaje para en tiempo de un test reemplazar ese segmento de código por un doble de test, por un señor que yo tengo preconfigurado o un señor que no hace nada, que me evita que el flujo de ejecución se expanda como la pólvora. Además de la arquitectura o cómo diseñamos el código, una de las cosas que os vais a encontrar conforme avancéis en el estudio de cómo puedo escribir código testable es el principio de inversión de dependencia. ¿Cuántos de vosotros conocéis los principios SOLID? ¿Vale? Casi todos. ¿Cuántos de vosotros conocéis el principio de inversión de dependencias? ¿Vale? Un poquito menos. Como todos conocéis SOLID, hoy no lo voy a contar porque además es bastante tedioso estar enumerando las siglas, cuál es cada una, pero sí os voy a decir que, bajo mi punto de vista y en lo referente al testing, el principio de inversión de dependencias es, si no el más importante, uno de los más importantes dentro de los principios SOLID. Lo que viene a decir es que cuando escribimos código, tenemos que intentar que nuestro código dependa de abstracciones y no de concreciones. ¿Esto qué quiere decir? Ocultar esos detalles de implementación. Imaginaros que estamos implementando una aplicación cualquiera y para implementar esta aplicación vamos a utilizar Retrofit, que es una librería muy famosa para implementar todo el tema de networking dentro de la aplicación. Yo no quiero que mi lógica de negocio dependa de que yo esté utilizando una librería en la implementación de mi API Client como puede ser Retrofit. Y para ocultar el uso de esa librería, lo que vamos a hacer es utilizar el principio de inversión de dependencias. Vamos a generar una abstracción encima de la parte del API Client que me interese o del cliente HTTP que a mí me interese y vamos a intentar que el código más importante para nosotros, que es la lógica de negocio, no dependa de ese detalle de implementación que es el uso de una librería u otra. Por poner un poco de contexto, esta es la arquitectura más o menos, bueno, en realidad son un montón de cuadrados y de círculos puestos en una pantalla, ¿vale? Pero es la arquitectura que nosotros seguimos en Karumi. Para no abrumaros, porque aunque es una versión simplificada o reducida, lo importante que vamos a tener hoy en cuenta es que hay 2 cajas aquí o 3 cajas aquí en total que son una activity, una implementación de un data source que normalmente se asocia a partes del código que me proveen contenido ya sea de red o de disco o de memoria y otro que tenemos aquí, ¿vale? Lo importante es que estas partes están completamente aisladas. Los detalles de implementación que caracterizan a este segmento de mi software, como puede ser el hecho de que sea una activity que forma parte del SDK de Android, o como puede ser el hecho de que esto sea una API Client implementado con Retrofit, está completamente oculto a través de una serie de mecanismos que generan abstracción encima de estos elementos del software. En este caso, por ejemplo, a través del uso de una interfaz, como puede ser esta de aquí, o en este caso con el uso de una clase. Pero bueno, eso no es importante y luego lo veremos con ejemplos porque hoy vamos a ver un poco de código. Antes hablamos de que la solución a estos problemas que se encuentra un ingeniero a la hora de desarrollar test, en el caso concreto de una aplicación para Android, se dividía en 2. En código testable, y lo podemos resolver utilizando el principio de inversión de dependencias y escribiendo código basándonos en una arquitectura lo suficientemente flexible en ese sentido, y una pipeline de desarrollo de test. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que si tenemos 2 partes y resolvemos solo una, la arquitectura de momento no es suficiente y tenemos que meternos en una pipeline de desarrollo de test. Este concepto es una especie de nombre o frase muy larga que nos inventamos para hablar de algo muy sencillo, porque era mucho mejor para mandar un paper a una charla. Cuando mandas un paper a la charla y los que reciben el paper no lo entienden, se piensan que eres mejor, entonces te llaman. Es un truco que tenemos en Karumi, no se lo digáis a nadie. Pero básicamente lo que define una pipeline de desarrollo de test es el qué quiero probar y el cómo lo quiero probar. Recordad que esos eran los 2 principales problemas que teníamos cuando hablábamos de soy un ingeniero que empieza a escribir test y no consigo que este trabajo y todo este esfuerzo me reporte un beneficio. No tengo ni idea de qué es lo que quiero testar y no tengo ni cómo. Pues esta pipeline o este concepto que nosotros denominamos pipeline de desarrollo de test es lo que va a definirlo.
el qué quiero testar y el cómo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero probar en una aplicación? Una aplicación como puede ser Telegram, o como puede ser Twenty, o como puede ser Talent, ¿qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo que tengo que cubrir de forma automática para que la ejecución de esos tests me digan si el software funciona o no? Pues al menos hay 3 cosas muy importantes. Y hoy vamos a ver qué aproximaciones podemos utilizar para estas 3 cosas. ¿Vale? La primera es muy sencilla. Quiero probar que las reglas de negocio, aquello que especifica qué es lo que hace mi software, están funcionando correctamente. Quiero probar que toda la integración con un cliente externo, como puede ser, o con un servicio externo, como puede ser el consumir un API REST o consumir un servicio de mensajería en real time, como en el caso de Twenty, o cualquier otro mecanismo de comunicación con un agente externo, está funcionando correctamente, ¿vale? Normalmente, en el 90% de las aplicaciones, comprobar que mi API Client envía la respuesta, o envía las requests y parsea el contenido de la respuesta HTTP correctamente. Y por último, y no menos importante, quiero comprobar que el usuario está viendo en pantalla los mensajes que se esperan, ¿vale? Quiero comprobar que cuando el usuario entra en la aplicación, pulsa el botón de login y sus credenciales no son correctas, se le está mostrando un mensaje que dice: tus credenciales, tu email o tu contraseña no son correctas. Por favor, revisa estos valores. Estas son las 3 cosas que tienen que estar sí o sí probadas automáticamente dentro del desarrollo de una aplicación. Hay otras muchas más, como el manejo de base de datos, políticas de cacheo, se pueden hacer muchas cosas. Pero estas son como las 3 cosas imprescindibles, porque el 90% de las aplicaciones lanzan requests HTTP, todas ellas tienen interfaz de usuario y la mayoría de ellas tienen reglas de negocio, por muy simples que sean. Por lo tanto, esas son las 3 cosas que quiero probar, esas son las 3 cosas que tengo que asegurarme de que están funcionando. En otras palabras, lo que quiero es probar que mi lógica de negocio funcione independientemente del framework en el que ésta se ejecute, quiero probar la integración con una API externa y quiero probar que la interfaz de usuario está funcionando correctamente. Estos son los 3 puntos que definen la pipeline de testing de la que vamos a hablar hoy, ¿vale? Estos son los 3 puntos que definen el qué es lo que quiero probar. Y ahora lo que vamos a ver es el cómo. Vamos uno por uno, ¿vale? Lo que queremos hacer es probar que el software hace lo que dice desde el punto de vista de las reglas de negocio. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Nos vamos a acercar mucho al código. Nos vamos a acercar tanto al código que nos vamos a permitir el lujo de seleccionar segmentos del software, clases o métodos o un grupo de clases muy concreto en un elemento dado, en un momento dado, y otro elemento muy concreto en otro. Los vamos a levantar en un contexto en el que nosotros podamos configurar diferentes escenarios y lo vamos a ejercitar para ver qué es lo que pasa. Pero a diferencia del 90% de los ingenieros que van a una charla sobre testing y les cuentan cómo se hace un test unitario o cómo se practica TDD, vamos a pensar un poquito más a lo grande. ¿Cuál es el problema que se encuentra un ingeniero cuando empieza a escribir test unitarios? Que va a una charla de testing de test unitarios y le dicen: hay que escribir test unitarios para probar lógica de negocio. Hasta ahí todo guay. Pero luego le dicen: bueno, ya yo te pongo aquí este ejemplo de un test que comprueba que 2 más 2 son 4, pero luego ya cuando llegues tú a tu código de producción, pues ya te apañas tú como puedas. La verdad en el mundo del testing es que mucha gente asocia los tests unitarios a tests que comprueban un solo método o a tests que comprueban el comportamiento de una sola clase, y esto al final, a veces, no al final, pero la mayoría de las veces suele dar problemas. Porque vamos a escribir test de detalles de implementación que no queremos probar en ese punto concreto. Imaginaros que tenemos 2 clases y la segunda clase es algo muy circunstancial de una librería que estoy utilizando y escribimos solo un test para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando realizamos cambios sobre ese detalle de implementación, nuestros tests empiezan a darnos problemas. Hacemos un cambio en un valor de retorno de un método y de repente nuestros tests ya no compilan. Hacemos un cambio a nivel de rendimiento, por ejemplo, y mejoramos o empeoramos el rendimiento de algo mínimamente y de repente nuestros tests empiezan a fallar. Ejecutamos algo en segundo plano en un momento dado y de repente nuestros tests fallan a veces y a veces no. En este caso lo que yo os propongo es cambiar un poco las reglas del juego y pensar, en lugar de
clases o métodos como unidades, pensar en componentes, pensar en cuáles son las fronteras de los segmentos de software que queréis probar, cuáles son las fachadas y ejecutar una serie de clases por debajo o tener en cuenta en ese test o en ese subject under test una serie de clases más allá de una sola clase, ¿vale? Sin embargo, uno de los problemas que tenemos cuando hacemos esto, que es elijo más de una clase como subject under test, es dónde paro, dónde corto, dónde decido hasta qué punto el subject under test se extiende. Para eso vamos a utilizar el principio de inversión de dependencia. Y es que dependiendo de abstracciones y no de concreciones hay un efecto secundario que es muy gracioso y es que le tenemos normalmente que preguntar a alguien por, oye, yo quiero una abstracción, yo quiero un cliente HTTP, pero tú sabes cuál es la implementación concreta. Entonces, pásamelo, ya sea a través de patrones creacionales como pueden ser factorías o métodos factorías o un inyector de dependencias o lo que queráis, pero siempre hay que preguntarle a alguien. El hecho de generar esa pregunta hacia alguien, como puede ser el uso de un inyector de dependencias en Android, cuando una activity resuelve todas las propiedades que tiene como inject, está haciendo que nosotros podamos introducir en un momento dado un test double para cortar la ejecución de los tests, para decir, vale, hasta aquí es donde yo delimito el scope del test. Hasta aquí es donde yo considero que el subject test es el que yo quiero tener para este caso en concreto. Además, el uso de inversión de dependencia combinado con el uso de test double nos va a permitir generar escenarios muy diversos, básicamente cualquier escenario que se os ocurra, y luego veréis cómo esto es muy importante en una parte muy concreta de la aplicación. Vamos a ver algo de código. Hoy tenemos suerte que tenemos un proyector grande. Vale, para que entendáis un poco, porque hay muchas siglas y cosas así, para que entendáis un poco de qué va el rollo, son unos test, o los que vamos a ver relacionados con la parte de lógica de negocio, son unos test de un proyecto que empecé hace un año, que publiqué a medio y nunca llegué a terminar, que es un emulador de Game Boy para Android, ¿vale? Cuando queréis hacer un emulador de Game Boy, básicamente lo que tenéis que hacer es coger las especificaciones del hardware, que están en un libro o en un PDF bastante tocho, leerlas, comprenderlas y decir, vale, voy a implementar este hardware con software, voy a leer el contenido de un fichero que es la ROM del juego y voy a empezar a ejecutar todas las instrucciones que en ensamblador se traducen como el juego de instrucciones, el ISA, de un procesador. Este test que se ve en pantalla concretamente es un test que comprueba que parte de ese hardware está funcionando como debe. Parte de una Game Boy, bueno, parte de muchos procesadores, pero en este caso en el de la Game Boy, es la unidad de manejo de memoria. Si miramos la unidad de manejo de memoria desde un punto así de vista muy alto y con una abstracción muy grande, al final lo que viene a ser es un array en el que yo puedo escribir y puedo leer. Y además da la casualidad de que hay veces que puedo escribir en un espacio de memoria y en el consecutivo y pedirle que lea los dos espacios juntos, ¿no? Pues vamos a escribir un test que compruebe esto. Por lo tanto, el primero diría algo como: debo inicializar la unidad de manejo de memoria llena de ceros. Siempre que obtenga una instancia de la unidad de manejo de memoria, cuando yo compruebe que todas las direcciones de memoria asociadas a este subject under test tengan un valor, ese valor tiene que ser 0. Otro test comprobaría que si escribo en una posición cualquiera y reinicio, porque tiene un método reset, la MMU, de nuevo está llena de ceros. Y uno un poquito más complicado, lo que comprobaría sería que, dado que escribo en la posición anyAddress el byte FA y que luego escribo en la posición anyAddress más 1 el byte FB, cuando leo como una palabra la dirección asociada a la primera escritura, me devuelve FB, FA. Este es el comportamiento de una unidad de manejo de memoria en una Game Boy. Quizá para aquellos que no escriban test os parecerá muy trivial, os parecerá exactamente igual que el ejemplo de una calculadora en la que cuando sumo 1 y 1 el resultado es 2. Pero aquellos que hayáis visto muchos tests escritos por vuestros compañeros, que hayáis escrito muchos tests, puede resultaros curioso que, por ejemplo, no utilizamos ningún tipo de herramienta a la hora de hacer comprobaciones que normalmente se llaman verificaciones. No estamos comprobando que estamos verificando llamadas o no estamos comprobando que se están realizando llamadas a detalles de implementación de esta unidad de manejo de memoria. Esta unidad de manejo de memoria por dentro podía estar mandando una request HTTP a un servidor y almacenando los bytes de la memoria de la Game Boy en Amazon. Da igual, yo no lo sé. Yo estoy comprobando que cuando yo escribo, el estado del software al final de la ejecución de mis tests es
el que tiene que ser. Y es una de las claves para ser capaces de escribir test unitarios que nos lleven a buen puerto. Comprobar siempre el resultado de la ejecución de nuestro software en tanto en cuanto a los valores de retorno y el estado del software al final de la ejecución. Pero antes también hablábamos, en este caso, no sabemos lo que tiene por debajo la unidad de manejo de memoria, pero nos da igual. La implementación concreta es una clase, pero podrían ser muchas. Sin embargo, si nos vamos a un ejemplo un poco más exagerado, en el que decidimos cambiar el subject under test de una clase a un conjunto de clases o de un método a un conjunto de clases, aquí tenéis un ejemplo muy claro. Estos tests, que no los vamos a revisar porque tampoco merece la pena, los tenéis en las transparencias, lo que comprueban es que la ejecución de la BIOS, que es básicamente la ejecución de un montón de instrucciones del procesador una detrás de otra para inicializar el software de una Game Boy, siempre están funcionando. No sé cuántos tics de CPU, habían aproximadamente solo en las dos primeras fases como unos 16.000 tics de CPU, eso quiere decir que se ejecutan 16.000 instrucciones. Es lo que estamos haciendo por aquí debajo. Estamos ejercitando la BIOS hasta que pasan ciertas cosas, hasta que se inicializa parte del hardware o no. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que veáis todo el código que hay debajo de este test. En este test tenemos la implementación concreta del procesador y todo su ISA, que es esta clase de aquí y todas las instrucciones que tiene por debajo. La unidad de manejo de memoria, la GPU, y aquí, en este punto concreto, es donde vamos a utilizar el principio de inversión de dependencia. En algún momento, como decíamos antes, vamos a tener que cortar el subject under test, ajustar el subject under test, ¿vale? Tendremos que elegir hasta dónde ejecutamos. Y en este caso lo vamos a hacer por dos motivos principales en este punto. El primero de ellos es que la BIOS se lee de un archivo que es básicamente la ROM del juego. Por lo tanto, si pensáis en el caso concreto de Android, en la máquina virtual de Java ejecutando un test encima de vuestro portátil, no existe el sistema del dispositivo. Al no existir el sistema de ficheros de dispositivo, tengo que falsear el proceso por el cual se lee un archivo de disco. Además, me puede interesar en este test poner un archivo que esté corrupto o poner un archivo que sea completamente válido o un archivo vacío y esas cosas. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es reemplazar el Game Reader que teníamos en producción por un test double, por un fake Game Reader. Y aquí es donde aprovechamos que hay una abstracción encima de este lector del juego que se llama Game Reader y hay dos implementaciones diferentes. La que yo utilizo en tiempo de test, que solo se conoce dentro de los directorios de test de mi proyecto, y la implementación real de producción que se llama Android Game Reader. La infraestructura necesaria para escribir este tipo de test no es demasiado compleja, ¿vale? Necesitamos un runner. Todos los lenguajes, casi todas las plataformas tienen un runner. Necesitamos que el código sea testable y que la arquitectura sea coherente, que nos permita tener flexibilidad suficiente como para hacer este tipo de cosas. Y necesitamos una librería de mocking o mucha paciencia, ¿vale? En el caso de Java tenéis esta anotación @mock. Si alguien programa en Swift, sabéis que no hay librerías de mocking y pues uno se los pica a manopla, ¿vale? Pero bueno, el resultado es que ahora puedo comprobar que la lógica de negocio está funcionando de forma correcta. Puedo generar todos los escenarios que yo quiera, como os decía, desde el punto de esta lectura del fichero, por lo que sea, ha generado una excepción, o a la hora de escribir en el byte, en la dirección 1, resulta que ya había antes otro byte y esto tiene que generar un comportamiento diferente. Puedo comprobar que la lógica de negocio está funcionando correctamente, de una forma además totalmente independiente a cualquier librería o a cualquier framework, que son detalles de implementación que deberían estar fuera de mi lógica de negocio siempre. La segunda cosa que queríamos probar quizás sea un poco más interesante o un poco más atractiva a la hora de ejecutar los tests, ¿no? Es como, parece que ejecuta más código, parece como que es más divertida. Es probar que todas las llamadas HTTP que estamos realizando y el comportamiento asociado a los valores de respuesta, si la respuesta es un 200, un 201, es un 500, un 403, está ejercitando mi software de la forma correcta. Imaginaros que ante una respuesta en la que se dice que las credenciales de sesión no son inválidas, tenemos que comprobar que el usuario sigue logueado. Pues eso es lo que vamos a probar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma un poco diferente. En lugar de utilizar el principio de inversión de dependencias para introducir dobles de test dentro del código de producción, lo que vamos a hacer es, vamos a levantar un servidor HTTP de mentira. Pero de mentira dentro de nuestro entorno de ejecución de nuestros tests, completamente controlado por nosotros, pero al fin y al cabo un servidor HTTP real, uno de verdad, que podemos configurar. Y lo que vamos a hacer es decirle, servidor HTTP de mentira,
Cuando alguien te haga una request, lo que vas a devolver es un 200. O cuando alguien te haga una request, vas a devolver un 200 con este body. O cuando alguien te haga una request, vas a devolver un 403 o un 500, lo que tú quieras. O lo que sea, vas a simular un dropeo de la mitad de los paquetes o yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Lo que queráis hacer, ¿vale? Lo que tenéis aquí son tests asociados al proceso de renegociación de sesión. Si alguien se ha hecho alguna vez una aplicación y tiene que renegociar sesión, sabrá que a veces es un coñazo y viene bastante bien tenerlo probado de forma automática. Lo que vamos a hacer aquí arriba es generar un escenario inicial en el cual le vamos a decir a nuestro servidor: cuando alguien te mande una request, la primera vez vas a devolver un unauthorize. La segunda también, la tercera vas a devolver una response diciendo que la sesión se ha renegociado correctamente y en la última vas a devolver una respuesta por defecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos el escenario preparado? Lanzar una request. Por lo tanto, cogemos este cliente HTTP apuntando a cualquier endpoint con cualquier body y le decimos envía esta request, ¿vale? Por último, volvemos a comprobar que el estado del software es consistente al final de la ejecución de estos casos. Probamos que efectivamente, si el proceso de renegociación de sesión ha ido como debe, el usuario debe estar autenticado. En el test de abajo comprobamos algo un poco más complicado, que es que la siguiente request que mandamos contiene el nuevo token de sesión que hemos obtenido después del proceso de renegociación de sesión. Podemos llevar el uso de esta práctica un poco más al extremo y lo que vamos a hacer aquí es comprobar que el parseo de JSON está funcionando correctamente. Lo que vamos a hacer es decirle, vale, cuando alguien te mande una request vas a devolver esta respuesta y vas a utilizar el contenido del archivo getCardResponse.json. Y nosotros lo que vamos a comprobar es que el valor de retorno de la invocación del método getCard contiene los valores esperados. Encolo la respuesta con el contenido del archivo getCardResponse.json, pido el carrito y cuando me llega el carrito compruebo que contiene los valores esperados, que lo tengo dentro de un método privado por simplicidad, ¿vale? Estamos comprobando que efectivamente cuando lanzo una request nos llega una response, contiene el valor del status HTTP correcto y contiene JSON dentro de este fichero. El objeto que a mí me devuelve como usuario de esta parte del software contiene los valores que nos tocan. La infraestructura necesaria, vamos a necesitar ese servidor de mentirijilla. Nosotros utilizamos una librería que se llama Mock Web Server, pero también se puede utilizar otra que se llama WireMock. No recuerdo si estaban teniendo problemas con el soporte para Android, lo vi en un issue hace poco, o si habían por fin conseguido dar soporte para Android, pero Mock Web Server funciona bastante bien y es muy sencillo de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es inicializarlo durante el proceso de setup, luego pararlo y hacer que todo lo que tenga encolado deje de estar en cola, llamando este método sobra, y una serie de métodos auxiliares que podemos utilizar para que sea más fácil configurar el servidor. Por ejemplo, este método encola una respuesta con el valor por defecto con el contenido de un archivo que se indica como parámetro. El resultado es que ahora podemos probar que la integración de nuestra aplicación con la API funciona correctamente. Y esto es fundamental. Si vuestra aplicación tiene un fallo en el parseo de JSON, la aplicación no funciona. Y parece una tontería, pero una sola letra a la hora de declarar uno de los atributos de vuestro parser puede joder gran parte de la aplicación. Y tenemos que comprobar que está funcionando adecuadamente. La última cosa que queríamos probar es como cuando la gente empieza a escribir test como la que más le gusta, ¿no? Porque ve cosas que a veces son un poco infantiles y como vemos cosas que se mueven, pues parece que nos hace más gracia. Queremos probar que la interfaz de usuario de la aplicación funciona correctamente, ¿vale? No hay ningún problema. Sabemos que hay librerías de testing de UI que nos permiten hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de esas librerías o la mayoría de la documentación que hay acerca de esas librerías no utilizan test double. Lo que hacen es que levantan por completo toda la aplicación utilizando como scope del test todo el código desde el método onCreate de vuestro objeto application hasta la parte de persistencia en disco. Todo ese código es lo que se va a ejecutar. Y esto suele tener un problema y es que son tests muy tediosos de escribir. Son tests en los que imaginaros que quiero probar algo tan sencillo como que el login está funcionando. Trabajo en Job and Talent y quiero probar que el usuario puede hacer login en la aplicación o que cuando el login funciona correctamente se le lleva a otra pantalla. Tengo que tener un entorno de producción o un entorno de producción controlado completamente por mí que pueda configurar desde el test y decirle, vale, va a haber un usuario que es pedro@caromi.com con una contraseña 12345
y esto lo voy a tener antes del test. Y por si en algún momento alguien escribe un test en el que cambie la contraseña, por favor, justo antes de ejecutar el test, reinicia el estado y créame el usuario de nuevo. Imaginaros escenarios más complicados, como la aplicación de Facebook, en la que hay una regla que es que no puedes hacer más de 1000 amigos. Tengo que configurar un entorno de preproducción o una API de provisioning y decir, voy a crear 1000 usuarios, este usuario va a ser no sé qué, no sé cuánto, y va a empezar a mandar friend requests, una detrás de otra. Lo que vamos a hacer hoy es un poco diferente. Y es que vamos a utilizar el principio de inversión de dependencias de una forma similar a como lo hacíamos con los test relacionados con lógica de negocio, para ser capaz de crear todos los escenarios que se nos ocurran dentro de la aplicación. Y vamos a utilizar toda la parte de la capa de interfaz de usuario, que normalmente son Activity, Fragment, Custom Views y los patrones que tengáis encima de eso, como pueden ser Model View Presenter o Model View View Model, como Subject Under Test. A partir de ahí, en la arquitectura, si alguien lo recordaba, tendríamos la frontera o la fachada de la lógica de negocio. Nosotros normalmente tenemos casos de uso, pero hay gente que podría tener otras clases, ¿vale? Me da igual lo que tengáis. La cosa es que no vamos a probar lógica de negocio. Lo único que vamos a probar es que toda la parte de presentación funciona correctamente, reemplazando la parte de lógica de negocio con dobles de test. Y aquí vamos a hacer algo bastante chulo. Vamos a aprovecharnos del ecosistema de Android y que en realidad lo que está haciendo por debajo el framework es levantar dos aplicaciones que comparten el espacio de memoria y pueden hablar entre ellas para decirle, vale, esto es a veces un poco difícil de leer, así que lo veo en grande ahora, pero quitando la verborrea de Java, porque aquí el problema es que hay demasiado Java y poco código, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de una librería como Dagger Mock Rule para decirle, cualquier atributo que te encuentres dentro de este test con la anotación @mock, lo vas a utilizar para reemplazar la configuración de mi inyector de dependencia con este mock que yo tengo aquí. Haciendo algo tan sencillo como esto, se puede hacer a mano también, pero un poco más tedioso, nosotros lo hemos hecho muchas veces y es un poco un coñazo. Haciendo algo tan sencillo como esto, vamos a ser capaces de simular, por ejemplo, en el caso de esta aplicación, el número de valores que devuelve un repositorio. Por ejemplo, estos tests están asociados a una aplicación que muestra una lista de superhéroes y con este segmento de código de aquí y este mock de aquí vamos a ser capaces de crear un escenario en el que no hay superhéroes y comprobar que el usuario está viendo un mensaje en el que le decimos, lo siento, no hay superhéroes, es el empty case, ¿vale? También podemos probar cosas como que si hay superhéroes, cualquier número nos vale, el empty case no se muestra. O algo un poco más complejo como cuando termine la carga de los superhéroes, dado que hay superhéroes, comprueba que el progress bar que se muestra indicando que se está cargando toda esta información no se está mostrando. Aquí tenéis un ejemplo en el que se prueba que dado que hay una lista de superhéroes, esa lista se muestra completamente dentro del Recycle View que tenemos utilizando el nombre del superhéroe, ¿vale? Perdonadme un poco por la forma de los tests, pero de verdad no es culpa nuestra, es una mezcla entre Java y el framework de testing, es como un hijo raro, ahí es complicado, porque en realidad nuestro código está bien, o sea, nuestro código es 1, 2, 3 líneas, 4 líneas, sí, contando esta. El resto es todo verborrea del framework, que no se puede hacer mucho mejor. Pero bueno, el último test quizás sea un poco el más interesante. Hay algunos superhéroes que forman parte del equipo de los Avengers y esto se muestra al usuario con un badge, ¿vale? Con una imagen del equipo de los Avengers. Pues comprobamos que efectivamente, dado que hay algunos Avengers, todos los que son Avengers se están mostrando con el badge de isAvenger, badge con visibilidad visible, nunca mejor dicho. Y luego tenemos una serie de métodos que básicamente son factorías o son modders o builders. Bueno, builders no, son modders o métodos factorías para crear información de mentira que podamos utilizar para configurar todos los mocks. La infraestructura necesaria en este caso es un poco más complicada porque necesitamos un inyector de dependencias, necesitamos ser capaces de configurar ese inyector de dependencias desde el proceso previo a la ejecución de un test. Luego necesitamos una librería de mocking y también necesitamos una serie de métodos que nos permitan crear todos estos datos de mentira. Sin embargo, aunque el uso del inyector de dependencia en combinación con esta librería nos facilita mucho la vida, hay formas de hacer esto
No directamente seguramente con vuestro código de producción tal como está, pero hay formas de conseguir el mismo efecto sin tener que utilizar un inyector. El resultado al final es que ahora podemos escribir test de interfaz de usuario sin necesitar un entorno de preproducción o un entorno de provisioning real y podemos generar todos los escenarios que se nos ocurran, desde simular estados de problemas de conexión de red hasta que no hay información para devolver asociada a los superhéroes o que hay superhéroes con características muy especiales, lo que necesitáis. Ojo, y muy importante, porque seguro que alguien me lo comenta, que estos sean tests que podamos escribir nosotros o que sean tests muy interesantes que nosotros podamos escribir, no quieren decir que sean todos los tests que queréis escribir. Hay otras aproximaciones y otros tipos de tests que os pueden venir muy bien a la hora de probar que vuestra aplicación está funcionando desde el punto de vista de diferentes aspectos. Pero estos son unos tests bastante sencillos de escribir por vosotros que los podéis tener muy controlados, que no son demasiado costosos de escribir y que os van a aportar mucho valor. Ya hemos terminado. Básicamente sabemos qué es lo que queremos testar y cómo queremos hacerlo. Teníamos 3 problemas iniciales, los hemos resuelto, ahora sabemos qué es lo que tengo que probar o qué son los mínimos que tengo que probar y 3 aproximaciones diferentes que incluso puedo combinar entre ellas en caso de que lo necesite para probar que mi aplicación está funcionando. Ahora ya podemos confiar en nuestros tests. Librerías y tooling. Lo voy a poner al final, pero básicamente es JUnit, una librería de mocking como Mockito, Roboelectric os puede hacer falta o no, Espresso y Dagger o Dagger 2. Algunas referencias, una serie de blog posts que escribimos en el blog de Karumi, una cata de contactos que tenemos publicada, bueno, y una serie de catas que tenemos relacionadas con este tema en el GitHub de Karumi, el código del emulador de Game Boy y un blog post que está bastante bien, que a mí me gusta mucho, que habla sobre comprobar interacción y comprobar estado de la gente de Google. Yo no tengo nada más que contaros. ¿Preguntas?